Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video y como lo leíste en el título de este video, de este tutorial, vamos a aprender a identificar técnicamente una correa trapezoidal como estas. Muchas veces en las áreas de mantenimiento, en la parte técnica, nos enfrentamos a sistemas de transmisión por correas y donde obviamente identificamos que la correa está para cambio por el gaste evidente, el deterioro evidente que tiene dicha correa. Miramos y analizamos y no encontramos ninguna marca, ninguna referencia de dicha correa. Entonces, para identificar técnicamente cuál es la referencia técnica de estas correas, nos vamos a ayudar del inconfundible, el que siempre utilizamos, nuestro calibrador pie de rey, y vamos a utilizar también una cinta métrica de dicha correa, así tengamos solo un pedazo, pero que evidentemente veamos el mejor, identificamos como el mejor pedacito que tengamos. Entonces vamos a tomar el calibrador y vamos a tomar este ancho que tenemos acá de la correa. Este ancho vemos que nos da alrededor de 17 milímetros. Entonces este dato es muy importante tenerlo en cuenta. 17 milímetros el ancho. Y también vamos a tomar la altura. Si bien las correas sufren un desgaste, esta altura que vemos acá, vamos a tomarla. Y esta nos da alrededor de 12 milímetros. Entonces, con estos dos datos, el ancho y la altura de esto lo vamos a guardar por ahí, porque nos vamos a ir ahora a un catálogo de correas para ver cuál es el que encaja dentro de estos parámetros. Hay correas clásicas, que generalmente son las más usadas. Hay unas correas que son acadentadas, que también están ahí, o obviamente son un poco más escasas. Y otro dato que debemos tomar es el perímetro de esta circunferencia, es decir, cuánto es la longitud de toda esta correa aquí que la vemos, cuánto es la longitud. Para eso es que vamos a utilizar la cinta métrica. Y la cinta métrica, tomamos por ejemplo un punto de referencia y aquí lo que vamos a hacer es cuidadosamente nos vamos a ir midiendo así cada tramo de la correa hasta que lleguemos de nuevo al tramo donde teníamos o la marca inicial que vimos. Y aquí entonces finalmente vemos que con la marca que nos dio nos da alrededor de 58, 59, nos da alrededor de 59 pulgadas y media. Entonces con esta longitud generalmente siempre son en pulgadas para que la tengan en cuenta, ¿listo? Esta longitud. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos datos? Nos vamos a ir al catálogo que los voy a enseñar en la computadora. Y bueno, amigos y amigas, entonces una vez tomados esos tres parámetros, nos vamos a un catálogo como estos, como lo que estamos viendo acá, donde podemos ver los perfiles o las secciones transversales de los tipos de correas más comunes que vemos en el mercado. Rápidamente les voy a explicar. La primera fila nos dicen que son perfiles tipo estrechas europeas. Generalmente estas son en milímetros, ¿sí? Siempre la SPZ, la SPA, SPB o la SPC, y aquí tenemos las medidas, cada una de su altura y del ancho de la correa. Las clásicas o tipo ANSI, que son realmente las más usadas en la industria y que desde mi experiencia siempre la que más encuentro. Entonces tenemos la tipo Z, la tipo A, la tipo B, la tipo C o la tipo D. De estas, nosotros con esas medidas que acabamos de ver, tenemos que ir a mirar a cuál se ajusta de estas. Por ejemplo, si analizamos la tipo B, tomamos un ancho de 17 milímetros, que es la que encaja perfecto. Y la altura que nosotros tomamos fue de 12 milímetros. Mira que aquí nos da 11. Porque a veces no es tan exacto esa medida, porque la correa ya tiene un deterioro natural, tiene un desgaste. Entonces esas medidas se ven un poco alteradas. Pero mira que entre un perfil y otro hay bastante diferencia. Por lo tanto, uno debe ahí intuir para saber a cuál de estas aplicar. Entonces ya sabemos que la correa que acabamos de medir es una correa tipo B, de una longitud
que podríamos decir entre 59 y 60 milímetros y 60 pulgadas. Es importante que todas estas medidas estén en pulgadas. Mira que aquí todos estos perfiles también nos los dan en pulgadas, pero generalmente pues se usan los dos métodos o las tipo estrechas, que es la 3V, la 5V, la 8V. También están estas tipo V o con X, la 5VX o triple X, que significa que son dentadas. Y correas hexagonales que la verdad son menos utilizadas. Entonces, desde mi experiencia, digamos, en el campo de la ingeniería de mantenimiento, es un método que me ha permitido rápidamente identificar cuál es el tipo de correa y pedirla rápidamente cuando nosotros necesitamos obtener esta correa. Otra apreciación importante y es que muchas veces le decimos al proveedor, contactamos a un proveedor local, necesito una correa tipo B de 59.5 pulgadas. Él me va a decir, solo existen correas B58 o B60 o B62 o B65. ¿Qué significa? Que la correa también obviamente por su deterioro natural se ha elongado. Entonces ahí es donde nosotros siempre vamos a buscar una referencia por debajo. Por ejemplo, una B58. Revisando más a detalle la correa le pude encontrar las siglas de B58, por lo tanto, pues podemos decir que esta correa era tipo B58. Y entonces ahí vemos que las correas en V, los tipos, que son los tipos de secciones transversales, los identificamos con los métodos y la longitud, generalmente siempre las vamos a encontrar aquí como lo estamos viendo en la imagen, con tipo A, tipo B o tipo C, estos tipos que tenemos aquí, y una rayita, la longitud de la correa. Y esa longitud pues va a estar en pulgadas. Adicional también presento otro caso de la vida real donde fui a visitar una finca cercana de un familiar, vimos, como lo estamos viendo en pantalla, el estado de la correa estaba bastante deteriorada. Es una correa también tipo V de un sistema de transmisión que movía de un motor a una máquina de pelar café. Estamos por acá en la zona cafetera. Y esta correa estaba bastante deteriorada. Al revisarla, pues tampoco encontramos fácilmente su designación. Con un simple flexómetro vemos que le pude tomar aproximadamente estos datos y también llegamos a la conclusión de que era una correa tipo B, pero su longitud era de 101 pulgadas. Entonces ya con esta longitud se pudo adquirir la correa fácilmente en el mercado local y uno lo que hace es cambiarla. También puedes cortar la correa, cortarla si tienes una correa antigua o tienes tiempo, obviamente, o la correa sacó directamente la mano, se rompió, cortas la correa y también la longitud, digamos, la puedes medir fácilmente con el flexómetro. Entonces, es una forma muy práctica, muy útil para medir o para identificar técnicamente, con un conocimiento técnico, con un carácter profesional, de cómo cambiamos o le hacemos mantenimiento a este tipo de sistemas que son de sistema de transmisiones en correas. Déjame saber en los comentarios si te interesa saber cómo identificar las poleas o cómo identificar las correas dentadas, las correas sincrónicas, que esas también tienen una forma de identificarlas y también tienen una clasificación. Y bueno, nos vemos en un próximo video.